En el pequeño pueblo de Ronda, en la provincia de Málaga, vivía Claudia, una joven de 17 años con una historia marcada por la complejidad de su familia. Su padre, Manuel, un hombre adinerado y reservado, siempre había sido sobreprotector con ella. Tras la separación de sus padres, Manuel insistió en que Claudia no viviera con su madrastra, Carmen, a quien él no confiaba. Claudia, aunque amaba a su padre, había sentido que aquella distancia con su madre, Lucía, la dejaba dividida y confundida. Lucía había intentado mantenerla a su lado tras la separación, pero la relación con su nuevo esposo, Javier, era tensa y fría. Javier nunca ocultó su disgusto hacia Claudia, y la joven no tenía ni siquiera una habitación propia en el pequeño piso donde vivían. En cambio, la mansión de Manuel era espaciosa y luminosa, y él había reservado un cuarto para ella, un espacio que Claudia disfrutaba especialmente, pues le otorgaba la libertad que cualquier chica de su edad anhelaba. La relación con Carmen era distante pero civilizada. Ella nunca la maltrataba, aunque sí parecía resignada por no poder tener hijos propios, lo que a menudo generaba fricciones con Manuel. Carmen se esforzaba por no crear más problemas, intentando mantener una relación cordial con Claudia, quien, al cumplir los 16 años, vio cómo la salud de su padre empezó a deteriorarse rápidamente. Manuel fue sometido a múltiples tratamientos médicos sin éxito, y su fallecimiento dejó a Claudia como la principal responsable del hogar. Una tarde, mientras Claudia ordenaba los libros en la biblioteca, recibió una llamada inesperada de su madre, Lucía. «Vuelve a casa, hija. Javier ha cambiado, no es como antes», le dijo con voz temblorosa. Pero Claudia, firme, respondió que no podía abandonar a su padre, que estaba solo y la necesitaba. Además, añadió con una sonrisa irónica, «No creo que el cambio de Javier sea tan milagroso como para que me trague otro guiso de su cocina». Con 18 años, comenzaron a llegar pretendientes para Claudia, pero Manuel, aunque ya enfermo, se oponía a que su hija se casara aún. «¿Y si te casas y me dejas solo, Claudia?», le decía con un tono mezcla de broma y seriedad. «¿Quieres que me quede aquí con las plantas y las facturas, como un viejo cactus?». Claudia reía, pero le aseguraba que el matrimonio no estaba en sus planes inmediatos. Manuel la mimaba como nunca, dándole todo lo que pedía y llevándola a menudo a pequeños viajes por Andalucía, desde los olivares de Jaén hasta las playas de Nerja. Sin embargo, tras la muerte de Carmen, Manuel se volvió más insistente en hablar con Claudia sobre temas delicados. Una tarde, mientras cenaban en la terraza, le comentó que había muchas cosas que debía entender sobre la vida, el amor y el respeto. «No hablo de las películas que ves en la tele, sino de otras, más adultas», le dijo con una sonrisa nerviosa, intentando no incomodarla. Claudia, confundida y un poco incómoda, le preguntó qué quería decir exactamente. Manuel intentó explicarle que la vida había cambiado, que hoy en día todo estaba a un clic en Internet, y que debía prepararse para enfrentar esas realidades sin miedo. Pero Claudia, con la sinceridad propia de su juventud, le contestó: «Papá, no necesito un curso express de Internet, solo quiero que me dejes ser una chica normal, con mis vestidos, mis fiestas y mis locuras». Manuel insistía en que la protegería siempre, que la amaba más que a nada en el mundo, incluso cuando sus palabras se volvían extrañas, casi obsesivas. Claudia empezó a sentir miedo, una sensación nueva y amarga que no podía compartir con nadie. «Papá está cambiando», pensaba, «y yo no sé si podré seguir así mucho tiempo». En su habitación, con la puerta cerrada con llave y la luz tenue, Claudia se miraba en el espejo, una joven de ojos grandes y cabello castaño que caía en ondas suaves sobre sus hombros. Llevaba un vestido azul de seda que rozaba justo por encima de sus rodillas, con un escote sutil que dejaba entrever la elegancia natural de su figura. Sus zapatos de tacón bajo, de un rojo intenso, contrastaban con la sobriedad del vestido. Un collar de plata con un pequeño colgante en forma de estrella completaba su atuendo, dándole un aire entre inocente y seductor, como una flor que aún no ha sido completamente descubierta. Mientras tanto, en la sala, Manuel se sentaba frente a la chimenea, con el rostro marcado por la preocupación y un brillo extraño en sus ojos, como si luchara contra un secreto que no podía compartir. La casa entera parecía contener el aliento, como si supiera que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Esa noche, Claudia tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Pero ni ella ni Manuel podían imaginar lo que ese destino les tenía preparado. Ni siquiera el viento que cruzaba las callejuelas de Ronda podía susurrar el misterio que apenas comenzaba a revelarse. ¿Podrá Claudia liberarse de las sombras que la acechan?
¿Qué secretos esconde Manuel tras su aparente amor paternal? La respuesta, como siempre, está oculta en la penumbra, esperando a que alguien se atreva a buscarla. Aquella mañana en Ronda amaneció con un sol dorado que se colaba entre los cipreses, pintando las calles empedradas con destellos cálidos. Claudia bajó las escaleras de la mansión con paso firme, aunque en su interior una tormenta de emociones giraba sin descanso. Se había vestido con cuidado, llevaba una blusa blanca de encaje que dejaba entrever la piel bronceada por el sol andaluz, combinada con una falda lápiz color burdeos que abrazaba suavemente sus caderas. Sus tacones de charol negro resonaban con elegancia sobre el mármol, y en sus manos llevaba un bolso pequeño, de cuero suave, decorado con detalles dorados que reflejaban su personalidad. Sofisticada pero con un toque de rebeldía, al llegar al salón, encontró a Manuel sentado frente a la ventana, mirando distraído el jardín. Sus canas ya dominaban gran parte de su cabello, y las arrugas en su rostro eran el mapa de años de decisiones difíciles. Vestía un traje oscuro, impecable, aunque sus ojos reflejaban el cansancio de las noches en vela y una preocupación que parecía no abandonarlo. «Buenos días, papá», saludó Claudia con una sonrisa que intentaba ocultar su nerviosismo. Manuel se giró lentamente y le devolvió la mirada. Sus labios esbozaron una sonrisa tenue. «Buenos días, Claudia. Hoy es un día importante», dijo, mientras se levantaba con dificultad y se acercaba a ella. «He estado pensando mucho en ti, en tu futuro». Claudia arqueó una ceja, intrigada. «¿Y qué has decidido?», preguntó con una mezcla de expectación y prudencia. «Quiero que te prepares para el mundo real. No solo para las frivolidades de la juventud, sino para lo que realmente importa. La vida no es solo vestidos bonitos y fiestas en la plaza de toros», dijo Manuel con un tono casi paternalista, pero cargado de una solemnidad que hizo que Claudia se sintiera más pequeña de lo que realmente era. Ella suspiró, recordando las largas charlas que habían tenido últimamente, en las que Manuel intentaba explicarle conceptos que ella sentía demasiado abstractos o incómodos. Pero esa vez, Manuel sacó de un cajón una carpeta con documentos y fotografías. «He organizado todo para que puedas estudiar en Sevilla. Hay una escuela que te preparará para ser independiente, para valerte por ti misma», le explicó. Claudia sintió como una mezcla de alivio y miedo se apoderaba de ella. La idea de dejar Ronda, dejar la casa de su padre, era aterradora, pero también liberadora. «¿Sevilla?», repitió, tratando de sonar entusiasmada. «Me gusta la idea, pero, ¿y tú? ¿Quién cuidará de ti?». Manuel sonrió con melancolía. «No te preocupes por mí. Tengo mis negocios, mis amigos. Pero tú, Claudia, tienes que crecer, volar». Aquella conversación fue interrumpida por un sonido seco en la puerta. Era Carmen, la madrastra, que apareció con una bandeja de desayuno. Aunque la relación entre ellas era distante, en ese momento parecía dispuesta a tender un puente. «Buenos días, Claudia», dijo Carmen con una voz suave. «Manuel me ha contado lo de Sevilla. Creo que es una buena oportunidad para ti». Claudia la miró, sorprendida por la cordialidad. «Gracias, Carmen», respondió con sinceridad. «Espero que podamos llevarnos mejor». Un silencio incómodo se instaló, pero Manuel rompió la tensión con una broma. «Si nos portamos bien, hasta podemos ir juntos a la feria de abril el próximo año». «Pero solo si Claudia me gana en el baile, ¿eh?», dijo guiñándole un ojo. Claudia rió, sintiendo como un poco de la tensión se disipaba en el aire. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos y decisiones difíciles. Claudia visitó la escuela en Sevilla, donde conoció a profesores estrictos y compañeros de diversas regiones de España. Se sentía emocionada, pero también sola. La nostalgia por Ronda y por su padre la invadía. Sin embargo, una carta que recibió una noche cambió todo su panorama. Era una nota anónima, escrita con una caligrafía elegante pero con tinta ligeramente borrosa, que decía: «No todo es lo que parece en la mansión de Manuel. Hay secretos que ni él mismo puede controlar. Cuídate, Claudia». El corazón le dio un vuelco. ¿Quién podía haberle enviado aquella advertencia? ¿Acaso alguien más conocía las sombras que ella apenas comenzaba a sospechar? La incertidumbre se mezcló con el deseo de descubrir la verdad. Esa misma noche, mientras las luces de Sevilla brillaban a lo lejos, Claudia se sentó frente a la ventana de su habitación, vestida con un camisón de seda color marfil que dejaba entrever sus hombros y la suave curva de su cuello. Su cabello caía desordenado,
y sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. El misterio apenas había comenzado, y Claudia sabía que para protegerse a sí misma y a quienes amaba, tendría que enfrentarse a aquello que todos en Ronda parecían temer mencionar. Pero, ¿qué secretos ocultaba realmente la mansión? ¿Y qué papel jugaría la misteriosa carta en su destino? Las respuestas parecían estar al alcance, pero también demasiado lejos, como un espejismo en el calor del verano andaluz. Las noches en Sevilla tenían un aire especial, una mezcla de historia y bullicio que envolvía a Claudia cada vez que salía a caminar entre las calles estrechas y los balcones adornados con flores. Aquella ciudad, con su aroma a jazmín y azahar, parecía prometerle un futuro distinto, lejos de la sombra de la mansión en Ronda y de las miradas inquisitivas de su padre. Una tarde, mientras paseaba por el barrio de Triana, Claudia decidió sentarse en una terraza para tomar un café. Llevaba un vestido ligero de algodón color mostaza que abrazaba sutilmente su figura juvenil, con un escote en V que dejaba al descubierto un delicado collar de oro con un pequeño amuleto. Sus sandalias de tacón bajo, de cuero marrón, complementaban su estilo desenfadado pero cuidado. El sol jugaba con los reflejos dorados de su cabello, que caía en ondas naturales sobre sus hombros. Mientras saboreaba el café, sintió una presencia cercana. Al girar, vio a un joven de mirada intensa y sonrisa fácil. Se presentó como Alejandro, un estudiante de Historia del Arte que también vivía en Sevilla. Su conversación fluyó con naturalidad, mezclando anécdotas de la ciudad y risas compartidas. Alejandro tenía un aire bohemio, con una camisa blanca remangada hasta los codos y unos vaqueros desgastados. Sus ojos oscuros brillaban con curiosidad y una chispa de picardía, y su voz tenía un timbre cálido que hizo que Claudia se sintiera cómoda en su compañía. ¿Sabes?, dijo Alejandro con una sonrisa. En Sevilla, hasta los fantasmas tienen historias que contar. A veces, la ciudad parece un teatro donde lo real y lo irreal se mezclan sin avisar. Claudia rió, pero en su interior se sintió intrigada. Las historias de fantasmas y leyendas urbanas siempre le habían fascinado, y ahora, en este nuevo capítulo de su vida, parecían tener un significado especial. Esa noche, mientras revisaba sus mensajes en el móvil, Claudia recibió otro texto anónimo: no confíes en Alejandro. No todo es lo que parece. El mensaje la dejó helada. ¿Quién estaba detrás de esas advertencias? ¿Y por qué alguien quería protegerla, o tal vez manipularla? Al día siguiente, decidió investigar por su cuenta. Visitó la biblioteca de la Universidad de Sevilla, donde Alejandro estudiaba, y comenzó a buscar cualquier información que pudiera relacionar a su nuevo amigo con la mansión de Ronda o con su familia. Mientras hojeaba antiguos periódicos y archivos, encontró una noticia que la dejó sin aliento: un escándalo ocurrido años atrás en Ronda, relacionado con un negocio de su padre y un accidente misterioso que involucraba a una mujer desaparecida. Claudia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué secretos escondía su padre? ¿Y qué relación tenía Alejandro con todo eso? Esa misma noche, decidió confrontar a Alejandro. Lo esperó en la Plaza del Salvador, bajo las farolas que iluminaban las piedras centenarias. Él llegó con su típica sonrisa, pero sus ojos parecían más serios. Claudia, ¿todo bien?, preguntó con genuina preocupación. Ella tomó aire y, con voz firme, le preguntó sobre la noticia que había encontrado. Alejandro bajó la mirada y, tras un momento de silencio, comenzó a contar una historia que parecía sacada de una novela negra. Habló de negocios turbios, de traiciones familiares y de un pasado que Manuel había intentado enterrar para proteger a su hija. No quiero que sufras, Claudia, dijo Alejandro. Pero tienes que saber la verdad para decidir quién eres realmente y qué camino quieres tomar. Claudia sintió que una mezcla de miedo y adrenalina la invadía. La vida que había conocido hasta entonces se desmoronaba, y frente a ella se abría un abismo lleno de incertidumbres. Al volver a su habitación, se miró en el espejo con una nueva determinación. Su vestido azul noche, de satén suave que caía con elegancia, parecía reflejar esa transformación interna. A su lado, una pequeña estrella de plata brillaba en su collar, recordándole que, aunque el camino fuera oscuro, siempre había una luz a la que aferrarse. Pero justo cuando pensaba que estaba lista para enfrentar el misterio, escuchó un ruido detrás de la puerta. Al girar, vio una sombra que desaparecía rápidamente por el pasillo. ¿Quién estaba vigilando sus pasos? ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para proteger sus secretos? La noche en Sevilla se volvió más fría, y Claudia comprendió que el juego apenas comenzaba. Los días en Sevilla se tornaron una mezcla de rutina y tensión para Claudia.
La ciudad que antes le parecía un refugio ahora parecía cerrarse a su alrededor con susurros invisibles y miradas furtivas. Alejandro se convirtió en su compañero constante, un aliado inesperado en aquel laberinto de sombras que se abría ante ella una tarde lluviosa. Mientras caminaban por los jardines de María Luisa, Claudia llevaba un abrigo color camel que apenas dejaba entrever el vestido de encaje negro que vestía debajo, con una caída que acariciaba sus piernas y un escote discreto que insinuaba sin revelar. Sus botas de cuero marrón hacían un leve chasquido sobre el pavimento mojado, y un pañuelo rojo anudado al cuello le daba un toque de sofisticación cálida, como un secreto envuelto entre los pliegues. Alejandro, con su impermeable gris y una bufanda desordenada, caminaba a su lado, hablando en voz baja. He estado investigando más sobre tu padre, dijo. Parece que hubo un accidente en unas tierras que poseía en la sierra de Grazalema. Una mujer murió, pero el caso se cerró rápidamente, como si alguien hubiera movido los hilos. Claudia apretó los labios, recordando la nota anónima y los mensajes inquietantes. ¿Crees que mi padre tuvo algo que ver?, preguntó con un hilo de voz. Alejandro la miró con seriedad. No estoy seguro, pero parece que hay gente que quiere que ese pasado siga enterrado. Y ahora, tú estás en el centro. De repente, un grupo de turistas pasó junto a ellos, rompiendo el silencio. Claudia suspiró y cambió de tema, pero en su mente el rompecabezas empezaba a encajar, aunque las piezas dolían. Aquella noche, en su habitación, Claudia encendió una vela aromática y tomó el libro que Alejandro le había prestado, Leyendas y Secretos de Andalucía. Mientras leía, su mente volvía una y otra vez a la figura de su padre, a sus ojos cansados y a ese brillo extraño que había visto antes de su muerte. Intentó dormir, pero un ruido la despertó. Al abrir los ojos, vio una sombra moviéndose frente a la ventana. Su corazón latió con fuerza y, sin pensar, agarró el móvil para encender la luz, pero la figura desapareció. Al día siguiente, decidió que debía volver a Ronda, aunque fuera por poco tiempo. Necesitaba respuestas, aunque temía lo que podría encontrar. Manuel ya no estaba, pero la mansión seguía llena de ecos y secretos. Cuando llegó, el calor del verano andaluz la envolvió con su abrazo familiar. La mansión, majestuosa y al mismo tiempo silenciosa, parecía observándola con ojos invisibles. Claudia recorrió los pasillos con paso firme, vestida con una blusa ligera de lino blanco y pantalones cortos de mezclilla, combinados con sandalias planas que hacía tiempo no usaba. En la biblioteca, encontró un viejo diario de su padre, cubierto de polvo. Las páginas, amarillentas por el tiempo, contenían notas, nombres y fechas que hablaban de negocios, promesas incumplidas y advertencias veladas. Mientras leía, una voz detrás de ella la sobresaltó. Nunca debiste volver. Claudia, era Carmen, con un vestido de terciopelo verde oscuro que caía hasta los tobillos, y unos pendientes de esmeraldas que brillaban con la luz tenue. Su expresión era una mezcla de tristeza y dureza. ¿Por qué?, preguntó Claudia. Tengo derecho a saber la verdad, Carmen suspiró, acercándose lentamente, porque algunas verdades pueden destruirte. Y no solo a ti, sino a todos los que te rodean. Claudia sintió que el aire se volvía denso, y supo que estaba a punto de descubrir secretos que podrían cambiarlo todo, pero justo cuando Carmen iba a hablar, un estruendo sacudió la casa. Las luces parpadearon y un grito lejano rompió el silencio. Claudia y Carmen se miraron, conscientes de que aquello no era casualidad. Algo o alguien no quería que la verdad saliera a la luz. Esa noche, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, Claudia se dio cuenta de que estaba atrapada en una red de engaños mucho más peligrosa de lo que jamás imaginó, y mientras la tormenta rugía afuera, dentro de la mansión, una sombra acechaba, esperando el momento exacto para revelar su rostro. La tormenta azotaba con furia la vieja mansión de Ronda, haciendo que las ventanas vibraran y el viento ululara como un lamento antiguo entre los muros de piedra. Claudia, con el corazón latiendo a ritmo acelerado, se aferraba al diario de su padre mientras la luz titilaba y finalmente se apagaba, sumiendo la casa en una oscuridad profunda que parecía envolverla en un abrazo inquietante. Vestía un camisón de satén color burdeos, que rozaba suavemente su piel al moverse, dejando entrever la delicadeza de sus hombros y la curva sutil de su espalda. Un ligero aroma a jazmín flotaba en el aire, mezclándose con el perfume tenue de su colonia favorita, un toque de misterio que parecía reflejar su alma dividida entre la inocencia y la necesidad de despertar. Carmen, con una vela temblorosa en la mano, la acompañaba, su rostro bañado en sombras que resaltaban la dureza de sus facciones y la tristeza contenida en sus ojos verdes. El silencio se hizo absoluto,
roto solo por el sonido lejano de la lluvia golpeando el tejado. Debemos ser cuidadosas, susurró Carmen. Hay fuerzas que no entienden de razones ni de buenas intenciones. Claudia asintió, sintiendo que la atmósfera se cargaba de una tensión casi palpable. De repente, un ruido seco resonó en el piso superior, como si algo pesado hubiese caído. Ambas se miraron, conscientes de que no estaban solas. ¿Quién anda ahí?, preguntó Claudia con voz firme, aunque su cuerpo temblaba ligeramente. No hubo respuesta, solo un silencio ominoso. Decididas, subieron las escaleras con pasos cautelosos. En el pasillo, las sombras parecían moverse, formando figuras que desaparecían cuando intentaban enfocarlas con la mirada. Al llegar al despacho de Manuel, la puerta estaba entreabierta. Claudia empujó suavemente y descubrió que la habitación estaba revuelta, papeles esparcidos por el suelo y un viejo retrato familiar caído de la pared. Mientras recogía las hojas, encontró una fotografía arrugada que la heló. Manuel junto a una mujer desconocida, con una expresión que mezclaba orgullo y temor. En el reverso, una nota manuscrita decía: nunca olvides lo que nos une, ni lo que nos separa. Un escalofrío recorrió la espalda de Claudia. ¿Quién era aquella mujer? ¿Y qué relación tenía con su padre? De repente, un susurro lejano pareció pronunciar su nombre. Giró la cabeza rápidamente, pero no había nadie. Esto es demasiado, murmuró Carmen. Hay cosas que deberías dejar atrás, pero Claudia ya no podía dar marcha atrás. La curiosidad y el deseo de verdad la empujaban hacia adelante, aunque el peligro creciera con cada paso. Esa noche, mientras la tormenta seguía su danza caótica, Claudia se sentó junto a la ventana, mirando las gotas deslizarse por el cristal. Su reflejo mostraba a una joven que había perdido la inocencia, pero había ganado una fuerza nueva, forjada en las brasas de la incertidumbre. Entonces, una sombra se detuvo justo detrás de ella. Un suspiro frío acarició su cuello, y una voz apenas audible dijo: no sabes en qué te has metido, Claudia. Pero es demasiado tarde para volver atrás. El misterio que envolvía a su familia estaba lejos de resolverse, y la noche en ronda prometía aún más secretos, traiciones y revelaciones que pondrían a prueba no solo su valentía, sino también su corazón. ¿Quién era realmente esa mujer en la fotografía? ¿Qué vínculo oscuro unía a su padre con aquel pasado oculto? Y, sobre todo, ¿podría Claudia sobrevivir a la tormenta que se avecinaba, o acabaría consumida por las sombras que habitaban en la mansión y en su propia sangre?